Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar de la aplicación de matrices en los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos son una rama de la ingeniería eléctrica muy comúnmente usados en la vida cotidiana de las personas. Pero, ¿qué es exactamente un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí, por los cuales circula corriente eléctrica. Los circuitos eléctricos se pueden dividir en circuitos eléctricos cerrados o circuitos eléctricos abiertos. Aunque podemos abrir el circuito en algún momento para interrumpir el paso de la corriente mediante un interruptor, pulsador u otro elemento del circuito. Tal como podemos observar en la imagen, tenemos un circuito eléctrico sencillo que solo tiene tres elementos: la batería, el interruptor y la lámpara bombilla. Nuestro circuito eléctrico aún tiene algunas incógnitas, como qué intensidad de corriente es la que debe de pasar para evitar que nuestras lámparas se quemen. Para ello aplicaremos las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff de la corriente y las leyes de Kirchhoff del voltaje. Las leyes de Kirchhoff de corriente indican que la suma algebraica de todas las corrientes en cualquier nodo es cero. Es decir, este es un nodo y su corriente positiva pasa por el interruptor y las lámparas saliendo de la batería. Y al llegar a las lámparas se usa y se convierte en energía negativa, el cual llega a la batería. Si esa energía positiva se le suma la energía negativa, algebraicamente su respuesta siempre será cero. La ley de Kirchhoff del voltaje. La suma algebraica de todos los cambios de potencial en cualquier bucle es cero. La ley de Kirchhoff del voltaje me dice que los cambios de potencial en cualquier bucle siempre serán cero. Aquí tenemos una batería de la cual sale la energía y en lugar de un interruptor tendremos una resistencia en la cual se produce un cambio de potencial eléctrico, ya que la resistencia reduce la cantidad de voltaje. Ese cambio de potencial eléctrico, sumándoselo a su primer potencial y sumándole su potencial negativo se crea a partir de las lámparas cuando pasa de las lámparas a la batería, se crea energía negativa. Sumando algebraicamente esos tres datos, se da cero. Las matrices. Una matriz es un arreglo rectangular de números reales en donde cada elemento A sub I y J que pertenece a la matriz tiene dos subíndices. El índice I representa la fila y el subíndice J representa la columna en la cual se encuentra el elemento. Estas matrices son comúnmente usadas en la programación, en la creación de circuitos eléctricos y en los bancos de datos. La aplicación de aritmética matemáticas para la resolución de los modelos matriciales. Para la resolución de los ejercicios usaremos la aplicación Sistema de Ecuaciones de tres incógnitas de la editorial Editex. Esta aplicación se basa en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Esta aplicación posee un menú donde se puede encontrar la teoría, que nos ayudará a comprender la resolución de los ejercicios, la práctica, para realizar cualquier ejercicio que necesitemos ayuda, el test para probar nuestros conocimientos y los problemas, donde veremos la aplicación de estos sistemas de ecuaciones en nuestra vida diaria.
Tal como vemos en la imagen, tenemos el botón teoría, damos clic en el icono interrogatorio y nos sale un documento donde tendremos toda la información necesaria. Tenemos el botón de práctica donde se nos abre un panel, ingresamos nuestro sistema de ecuaciones y podemos elegir resolverlo por método de Gauss o de Kramer. Tenemos nuestro botón test donde recibimos preguntas y para nuestra respuesta se ubica entre 4 literales. Y tenemos problemas donde tenemos un ejemplo de la línea y el punto y para resolver tenemos 5 ejercicios que se van desbloqueando uno por uno conforme vayamos aprendiendo. Muy bien, pasaremos a realizar un ejercicio o dos ejercicios sobre la aplicación de nuestro sistema de ecuaciones matrices en las corrientes, en los circuitos eléctricos. Me dice el primer ejercicio. Halla las corrientes que fluyen en cada ramal del siguiente circuito. Tenemos nuestro siguiente circuito de 3 nodos, 8 resistencias y 4 baterías. 2 de 1000 voltios y 2 de 2000 voltios. Se escriben las leyes de voltaje de Kirchhoff, de las cuales resulta el sistema de ecuaciones. 6 y 1 más 20 y 2, que eso es igual a 0. 20 y 1 más 82 más 5 y 3, el cual es igual a 1000. 5 y 2 más 65 y 3, el cual es igual a 0. Estos coeficientes de nuestra intensidad de corriente la sacamos a partir de nuestros ohmios y de nuestro voltaje. Y el resultado es el voltaje total, donde tenemos 1000 de voltaje inicial y 1000 de voltaje final. 1000 menos 1000 queda como resultado 0. Como podemos observar en nuestro sistema de ecuaciones, no poseemos la incógnita I3 y la incógnita I2 en nuestra ecuación 1 y ecuación 2. Y esa es la ventaja de usar los sistemas de ecuaciones con matrices. Tal como podemos ver aquí, utilizando nuestra aplicación Editex, podemos encontrar el método de nuestras incógnitas usando el método de Kramer, un método muy sencillo, donde obtenemos una matriz a partir de nuestro sistema de ecuaciones de 60, 20, 0, 20, 80, 5, 0, 5, 65, que será donde hallaremos su determinante. Y como podemos ver el procedimiento, su determinante es 28.284.500. Ya tenemos la determinante de nuestra matriz principal. Debemos hallar la determinante de nuestra matriz I1, I2 e I3. Y para ello, hallaremos primero la determinante de nuestra matriz I1. ¿Qué haremos? Seleccionaremos toda la fila de nuestros coeficientes de la incógnita I1 y la cambiaremos por nuestra respuesta. Por nuestra fila de respuesta. 0, 1000 y 0. Y les quitaremos su determinante. Y hallaremos su determinante, el cual da como resultado menos 1.300.000. De la misma manera lo encontraremos con nuestra segunda determinante, cambiando los coeficientes de la incógnita I2 por el resultado, dando como resultado la determinante de 3.900.000. Y de la misma manera con nuestra incógnita I3, dando como resultado nuestra determinante menos 300.000. A partir de allí, para hallar la incógnita de I1, I2 e I3,
para hallar la incógnita de I1, I2 e I3, usamos la determinante de la matriz I1 sobre nuestro determinante principal y dividimos o simplificamos. Simplificando, queda como resultado en la matriz I1 igual a menos 2600 sobre 569 y la I2 igual a 7800 sobre 569 y 3 igual a menos 600 sobre 569. Con eso hemos hallado la intensidad de corriente de nuestro circuito eléctrico. Como podemos ver, nuestra intensidad de corriente I1 será menos 2600 sobre 569. Y esa intensidad de corriente ocurrirá en todo este nodo. De la misma manera con nuestra intensidad de corriente I2, que irá según la flecha, y de la misma manera con nuestra intensidad de corriente I3. Conclusiones. La implementación de las matrices en los circuitos eléctricos nos permite resolver los problemas matemáticos en la creación de estos circuitos eléctricos, como la intensidad de corriente necesaria para los circuitos eléctricos, valga la redundancia, y también para nuestros electrodomésticos o materiales a usar. Las leyes de Kirchhoff son de mucha ayuda para los ingenieros al momento de analizar y realizar algún problema en el circuito, especialmente en su intensidad de corriente, a partir de su voltaje, de su resistencia y de su dirección, y de la dirección de su voltaje. Realmente pienso que se debe hacer énfasis en la enseñanza de las matrices desde el colegio, ya que muchas áreas en la actualidad empiezan a usar las matrices, ya sea para crear videojuegos o crear circuitos eléctricos. Inclusive en la física y programación se ha usado. Los estudiantes deben tener unas bases sólidas para poder resolver cualquier problema en cuestión que se presente en su área o carrera, ya que serán muy utilizados en un futuro. Muchas gracias.